Hola, qué gusto saludarles. Bienvenidos. Ya estamos aquí en Reconecta Live en esta noche de miércoles del 3 de marzo de 2021. Bienvenidos, qué gusto que me acompañen. Algunos ya me estaban preguntando, qué gusto. Gracias, Jessy, por estar al pendiente y les invito que cada noche de miércoles se conecten aquí con nosotros para vivir en el poder, para vivir en el poder sobrenatural. Ese es digamos, ese es el propósito de esta transmisión de Reconecta Live, viviendo en la experiencia del poder sobrenatural. Así que bueno, pues vamos a compartir esta noche este tema al que le he llamado Viviendo en armonía con Dios en medio de las pruebas. Y vamos a ver esta noche cómo es tan importante que nosotros nos mantengamos conectados con Dios para, en medio de las pruebas, para ser fortalecidos, ser abrazados por su amor. Y la clave está en que nosotros vivamos cada día llenos del Espíritu Santo, en una experiencia sobrenatural que nos transforma y nos capacita para vivir en armonía con Dios en medio de las pruebas. La verdad es que la Escritura nos habla de una manera muy directa acerca de este tema. El Señor sabe que nosotros en medio de las pruebas podemos dudar, podemos entrar en conflicto, podemos aún estar confundidos en medio de la situación y el Señor sabe que nosotros, nuestra condición humana, también somos frágiles. Por eso la Escritura dice que no seremos probados más allá de nuestras fuerzas, pero que también con la prueba vendrá la salida. Así que Dios nos da una salida para que nosotros en medio de las circunstancias nos mantengamos conectados con Dios, en armonía con Dios. Y el día de hoy vamos a aprender acerca de este principio que es indispensable para que nosotros podamos avanzar en este mundo. Y por eso es que yo quiero compartir con ustedes la historia del profeta Elías, la sorprendente historia del profeta Elías que nos va a ayudar a entender este principio poderoso que Dios establece a través de su palabra. Así que voy a compartir como lo hago en cada oportunidad. Como ustedes saben, querida familia, queridos amigos, quiero llevarlos a la palabra y que tú puedas acompañarme y puedas oír a Dios hablar a tu corazón en esta noche, aquí en Reconecta Live. Viviendo la experiencia del poder sobrenatural, aquí en primer libro de los Reyes, en el capítulo 17. Me adelanté un poquito, así que voy a regresar nuevamente. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Bien. En donde vemos la historia del profeta Elías. Y la historia del profeta Elías es una historia sorprendente que nos inspira, porque podemos ver aquí, tanto por un lado, cómo Dios se manifiesta de una manera tan poderosa en la vida de una persona como el profeta Elías. Santiago capítulo 5 dice que él era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, lo cual quiere decir que él era una persona con las mismas luchas y conflictos que nosotros podemos tener en nuestra fe, pero que a pesar de eso, Dios se manifestó en su vida de una manera poderosa y sobrenatural. Pero por otro lado, también podemos ver que Elías, en su condición, también tuvo momentos de duda y momentos de confusión. Por eso es que es un modelo que nos permite entender ahora, en este tiempo, bajo el nuevo pacto de la gracia, nos permite entender cómo nosotros podemos permanecer, cómo nosotros podemos vivir en armonía con Dios en medio de las pruebas. Así que nos dice aquí la escritura, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino el palabra del Señor diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer.
Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y dice, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, nos continúa diciendo la escritura, aquí en el verso 7, eh, dice aquí, pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego. Él le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Bien, y podemos ver aquí entonces, cuando nos habla de la experiencia de Elías, cómo él, dice la escritura, cómo en primer lugar vamos a ver aquí que la experiencia de Elías era la experiencia de un siervo de Dios, pero de un hombre como cualquier otro en su condición humana, y que vamos a identificar que lo importante es que él era un hombre que vivía en la presencia de Dios y oía de Dios constantemente. Y vamos a ver aquí, estamos viendo aquí cómo él hizo que viniera un tiempo de sequía sobre la tierra de Israel, debido a que Israel en el norte había quebrantado el pacto que tenían con Dios, habían abandonado a Dios para adorar ídolos en el tiempo de Acab, el rey de Israel, y su perversa esposa Jezabel, que era básicamente una bruja, una satanista que había levantado todo un ejército de sacerdotes satánicos en el país, y también había promovido una adoración a los ídolos. Así que podemos ver aquí que en este tiempo es Elías quien hace que venga un tiempo de disciplina, un tiempo de corrección y por tanto de juicio sobre Israel. Y la escritura nos dice ahí en Hebreos, en el capítulo 12, que Dios a todo el que ama, a todo el que toma por hijo y lo ama, dice que lo disciplina y lo azota. Dice que si él no hiciera esto, entonces vendríamos a ser bastardos, hijos no, bastardos, no hijos. Así que podemos ver aquí cómo Elías hizo venir un tiempo de sequía sobre Israel que trajo crisis a la nación, y nos dice que esto fue debido a que él estaba oyendo de parte de Dios. Esto no fue algo que se le ocurrió a Elías, sino es porque él declaraba, vino al rey declarándole, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Él declaraba como él era un hombre que vivía en intimidad con Dios y vivía unido en una relación personal con Dios. Y este es el mismo llamado que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Dios nos está llamando a vivir en una relación personal con Dios, a vivir en intimidad, para poder nosotros enfrentar este tiempo de pruebas, porque sabemos que aunque las condiciones han venido cambiando durante este año de pandemia, sin embargo sigue prevaleciendo la circunstancia de amenaza de crisis económica, y sigue prevaleciendo la amenaza a la salud de las personas. Y como sabemos, todavía muchas personas tienen mucho miedo, mucho temor, y por eso ahora la noticia de que ya comenzó una campaña de vacunación en México hace que muchas personas sientan la esperanza de que ahora se pueden sentir seguras al recibir esta vacuna. Pero es extraño, pero muchas personas tienen miedo de contagiarse y de morir. Muchas personas siguen creyendo que el riesgo de contagio pondría su vida en peligro y tienen miedo de morir, pero también hay personas que tienen miedo de vacunarse. Y esto es algo extraño, algo contradictorio, pero eso es lo que está sucediendo. Personas que tienen miedo de contagiarse, pero también personas que tienen miedo de vacunarse. Así que, bueno, pues esto nos habla de que la gente no encuentra seguridad y no la va a encontrar. Nunca vamos a poder encontrar seguridad en este mundo. La Biblia nos indica que Dios nos está llamando a encontrar seguridad en el amor de Dios. Nos está llamando a encontrar seguridad en las promesas de Dios y en la protección sobrenatural de Dios. Así que aquí vemos a Elías entonces
escuchando una palabra donde Dios le está diciendo que cerrará los cielos y que a través de él será dada una orden. Fíjate qué impresionante cómo oír de Dios hará que nosotros seamos a través de quienes Dios hable. Nosotros, su iglesia, estamos representados aquí por Elías. Elías representa a la iglesia en este último tiempo, porque somos la iglesia, aquellos que somos llamados a oír de Dios y por tanto, a través de nosotros, su iglesia, Dios se va a manifestar y Dios va a hacer que su palabra se cumpla porque estamos viviendo en una estación, en una temporada en la que Dios está hablando de un cumplimiento de su palabra profética. Por esa razón es que en estos últimos tiempos, en este último tiempo, en esta recta final del arrebatamiento de la iglesia, veremos cómo Dios estará dando cumplimiento a lo que él ha anunciado acerca de este último tiempo, porque esta es la estación que estamos viviendo, pero Dios se va a manifestar a través de nosotros. Así que dice aquí la escritura cómo esto trajo consecuencias y parecía también perjudicar a Elías, esto que Dios le había dicho que él debía declarar al rey Acab. Y él le declaró al rey Acab que no habría lluvia por 3 años y medio en la tierra de Israel y que solo por la palabra que él declarara es que esto sucedería y por tanto sería por su palabra que nuevamente los cielos se volverían a abrir para Israel para que viniera lluvia nuevamente. Así que esto es algo muy interesante, es muy interesante porque aquí nos está hablando de que cuando tú oyes de Dios, cuando nosotros oímos de Dios, desarrollamos la habilidad al tener intimidad con Dios, de oírle, es que Dios a través de nosotros se va a manifestar de una manera sobrenatural. Así que muchos piensan que oír a Dios es muy complicado, que es imposible oír a Dios, muchos se menosprecian y la verdad es que Jesús nos declaró y nos habló claramente que su deseo es que nosotros escuchemos su voz. Allí en Juan capítulo 10, cuando Jesús declara que Él es el pastor, el buen pastor que su vida da por las ovejas y da cumplimiento a lo que dice Salmos 23 cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta es una declaración profética que anunciaba que vendría un rey ungido, que sería el pastor nuestro, el pastor que tendría compasión de las multitudes. Y dice la escritura entonces que Jesús declara que Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas y Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que claramente Jesús estaba hablando de que para nosotros ahora, al nacer de nuevo, al nacer a la nueva naturaleza de Dios, al recibir la vida eterna a través de Jesucristo, porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, queridos amigos, si ustedes no saben lo que decía la Biblia, yo por muchos años, desde luego, ignoraba lo que realmente la Biblia decía acerca del Señor Jesucristo. Y cuando yo por primera vez empecé a escuchar acerca de este mensaje tan poderoso y maravilloso, me di cuenta que yo ignoraba, que yo no conocía la Biblia y busqué conocer a Jesús a través de la Biblia. Y allí me encontré cómo Dios nos da la seguridad de que nosotros podemos tener ahora vida eterna y por tanto la tragedia en este tiempo de pandemia no es morir. Así como se los digo de una manera tan sorprendente, para aquellos que ya tenemos a Cristo, tenemos absoluta seguridad de que aun si llegáramos a morir por estas causas, por estas circunstancias, sabemos que tenemos ya vida eterna y la seguridad absoluta de que nuestra fiesta va a comenzar cuando llegue aquel gran día en que Jesucristo venga en el arrebatamiento de la iglesia. Y dice la escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero y dará comienzo a una gran fiesta.
dará comienzo a una gran fiesta, que es nuestra fiesta, que dará inicio por toda una eternidad. Así que la tragedia no es morir por causa de esta circunstancia, la tragedia es morir y no haber conocido al Señor, la tragedia es morir y no tener ninguna certeza de lo que ocurrirá por toda la eternidad con nuestra vida. Pero cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, cuando tú le recibes como el regalo que Dios nos ha dado del cielo para tener vida eterna, entonces tú entras en una seguridad absoluta. La Biblia dice que entonces el postrer enemigo, la muerte, habrá sido vencido y que por tanto nosotros dejaremos de ser esclavos del temor a la muerte. Ya no tendremos temor a la muerte, porque sabemos que ahora en Cristo nuestra vida está segura y que Él es quien determina el último día que tendremos de vida aquí en la tierra. Así que en esta perspectiva es diferente la forma en que nosotros podemos ver nuestra vida, podemos ver las circunstancias. Así que esto es lo que sucede, es normal entonces para nosotros al nacer de nuevo y tener la naturaleza de Dios que nos hace hijos de Dios, porque queridos amigos, la Biblia dice en Juan 1:12, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, más los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Así que entonces nosotros es normal al nacer de nuevo, somos hechos hijos de Dios. Hay una conexión genética y esto es que tenemos el ADN de Dios, tenemos la naturaleza celestial. Esto es algo impresionante que si tú tan solo te detienes a pensar en esto por un momento seriamente, de verdad que te vas a caer de la silla donde estás sentado. El poder entender que nosotros tenemos la naturaleza de Dios mismo en nuestra condición humana, que ya no solo somos humanos, sino somos hijos de Dios, nos conecta con Dios y para nosotros resulta ahora normal oír de Dios. Resulta para nosotros normal entender los planes y los propósitos de Dios que este mundo no puede entender. Por eso dice la Escritura que las cosas espirituales se han de entender, se han de discernir espiritualmente, no humanamente. Y esto sucede cuando alguien abre su corazón para recibir este regalo de vida eterna y recibe entonces la vida de Dios a través de Jesucristo. Nosotros ahora tenemos la naturaleza de Dios y estamos conectados para oír de Dios. Esta es la experiencia que vivió Elías. Y vemos aquí cómo él entonces oía de Dios y él vino declarando una palabra, hablando la palabra, la boca de Dios que hablaba, lo cual quiere decir que Dios se manifiesta a través de nosotros y que es en esta dimensión en que vivimos, aquí en nuestra vida terrenal, que Dios solo se puede manifestar y quiere hacerlo a través de nosotros, a través de su iglesia. Así que Dios no está operando aparte de nosotros, ni estamos ajenos a los propósitos y los planes de Dios. Y podemos ver aquí que Elías venía entrando en armonía con Dios, con la voluntad de Dios, y aunque él estaba haciendo algo que podría perjudicar a toda la nación, él no lo veía humanamente, pero él lo veía espiritualmente y podía entender el amor de Dios, que aunque muchas personas se decepcionan cuando pasan por dificultades y duras pruebas, porque piensan que Dios les ha abandonado, piensan que Dios no les ama, piensan que Dios no existe. Pero la verdad es que lo que en realidad ha sucedido es que no hay armonía en la mente humana con el plan de Dios, porque el hombre está separado de Dios, necesitas nacer de nuevo para poder entender lo que Dios está haciendo hoy en día en este último tiempo. Por eso es tan importante vivir en armonía con Dios en medio de las pruebas, porque de esta manera sabremos que en medio de las pruebas Dios tiene un propósito y un plan para nuestra vida y para la humanidad en este último tiempo. Y es a través de nosotros que Dios quiere manifestarse en medio de las pruebas para Él manifestar su grandeza, su poder sobrenatural. Aquí podemos ver cómo aunque venía Elías declarando una palabra de parte de Dios, y esto lo hacía un profeta de Dios, alguien que ponía en su boca la palabra de Dios y que estaba comunicando las órdenes de Dios, él parecía estar también siendo perjudicado por esto. Sin embargo, él tuvo y vivió y disfrutó de una protección sobrenatural.
Y eso es lo que tenemos que considerar ahora. Y es que al entrar en armonía con Dios, cuando nuestro entendimiento está en armonía con Dios, cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, somos levantados para entender los pensamientos de Dios, porque Él dice que tan lejos como está el cielo de la tierra, así están sus pensamientos de nuestros pensamientos. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo y renovamos nuestro entendimiento es levantado hasta el cielo y podemos ver desde el cielo como Dios en verdad ve en la tierra. Ve la tierra y veremos que entonces Dios tiene un plan y un propósito. Y como en este caso Elías estaba él identificado con la voluntad de Dios, él no cuestionaba la voluntad de Dios. Él sabía que esto que estaba sucediendo en Israel sería muy duro para el país, pero él pudo entender que el amor de Dios tenía que hacer esto. El amor de Dios tenía que poner un alto al camino equivocado que había tomado Israel. Dios tenía que detenerlos. Dios estaba haciendo un trabajo para hacerlos volver a Él nuevamente. Y es lo que sucede en el siguiente capítulo 18, donde tú verás el enfrentamiento de Elías en el Monte Carmelo contra todo ese ejército de sacerdotes satánicos patrocinados por Jezabel, la esposa del rey Acab, porque Dios quería detener este tiempo de confusión, de idolatría en Israel para hacer volver otra vez a sus hijos a Él. Eso es lo que Dios hace en medio de las pruebas. Él lo que está haciendo es finalmente, si es necesario traer un correctivo y una disciplina, lo hará para hacernos volver a Él. Así que todo lo que nos separe de Dios, las cosas, las personas, todo aquello que nos separe de Dios, finalmente tendrá que venir una disciplina, porque Dios es un Dios celoso, dice la Escritura. El Espíritu es celoso y Él no va a compartirnos con nadie, así que Él tendrá que romper con todo aquello. Él tendrá que quebrantar y enseñarnos que cuando hemos tomado un camino equivocado a través de personas o de situaciones que nos separan de Él, tendremos que ser enseñados que ese es un camino destructivo y que Él está haciéndonos volver nuevamente a Él. Él nos está llamando a arrepentirnos, a cambiar nuestros pensamientos y volvernos nuevamente a Él. Y eso fue lo que ocurrió con el profeta Elías. Ustedes se pueden dar cuenta que la Escritura dice que Dios le dio órdenes, le dio indicaciones, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar, la habilidad de oír a Dios. Tenemos que desarrollar esa habilidad. Por eso es importante dos cosas. Número uno, que tú conozcas la palabra. Porque si tú estás familiarizado con la Biblia, si tú conoces lo que dice la Escritura, si tú conoces las promesas de Dios, tú vas a entender la mente de Cristo. Y nosotros tenemos la mente de Cristo, pero necesitamos ahora hacer que la mente de Cristo en nosotros opere al nosotros dejar de ignorar y conocer lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios está hablando, lo que Dios piensa y siente acerca de cualquier asunto en nuestra vida personal, de los asuntos mundiales, de los asuntos que son de interés para la humanidad. Cuando entendemos a Dios, entonces nosotros podemos estar en armonía. Y nosotros, por tanto, y de esta manera entender lo que Dios está haciendo en la tierra. Así que podemos ver aquí cómo Elías estaba conectado, oyendo de Dios, y cómo él recibió una protección sobrenatural. Aquí en Primer Libro de los Reyes, capítulo 17, estamos tomando esta historia sorprendente del profeta Elías para que ser enseñados de cómo Dios trabaja en nuestra vida y cómo Él se manifiesta. Y Él se va a manifestar en primer lugar al hablar a nuestro oído, al hablar a nuestro corazón. Ahí es donde comienza todo, Dios hablando. Y ya vimos que para eso se requiere que nosotros nacer de nuevo por la naturaleza de Dios. Y entonces estaremos conectados. Y entonces lo que va Dios a hacer para manifestarse primero es que nos va a abrir nuestro oído y nos va a hablar de manera que vamos a poder oírle hablar a nuestro oído y a nuestro corazón. Entonces veremos aquí cómo Elías vivió en esta experiencia sobrenatural. Dios le dio la instrucción de apartarse, de esconderse. Fíjate qué interesante, ¿no? Cómo Dios le dijo, escóndete.
de un rey malvado como el rey Acab y de su esposa Jezabel. Él estaba en peligro. Entonces, él siguió la indicación. Desde luego que Dios podría protegerlo aún de sus enemigos de una manera poderosa, como lo ha hecho y lo hace y lo hizo en muchos casos a lo largo de la Biblia. Pero en este caso la instrucción fue sí, escóndete. Así que si Dios nos dice escóndete, pues escóndete, como ocurrió en esta pandemia, ¿no? Durante al principio yo pude entender que Dios nos quería como iglesia en nuestras casas, buscando su presencia, aprendiendo a movernos en medio de esta circunstancia, pero no siempre Dios no siempre va a mantener la misma instrucción. Dios no le ordenó a Elías que se escondiera y se quedara ahí durante los 3 años y medio. Así que también tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y entender, bueno, si Dios quiere que sigamos escondidos, es tiempo de salir. Y aquí yo puedo sentir que en este tiempo ya Dios no te está diciendo que sigas escondido y que estés fuera de la iglesia por causa de esta pandemia. Ahora, ¿qué tal si Dios te está diciendo, quiero que salgas de ahí de tu casa y quiero que te comiences a congregar y quiero que dejes de vivir con temor? Tú tienes que oír a la voz de Dios hablar a tu corazón. Yo le he escuchado y por eso no hemos parado. Y no solamente hemos parado y hemos seguido sirviendo a través de transmisiones en vivo, sino hemos buscado oportunidades para congregar nuevamente a su iglesia. Así que aquí Dios le dijo primero escóndete, pero después vemos que se seca el arroyo y entonces esto es algo que puede traer confusión. Porque algunos dirán, pero si Dios me dijo que me escondiera y que Él me iba a sustentar aquí en el arroyo y ahora se seca el arroyo, pues ¿qué pasó? ¿Sí quería Dios que yo viniera al arroyo o que no viniera al arroyo? Y aquí es donde muchos se confunden y es porque tenemos que estar oyendo la voz de Dios continuamente. No solo haberlo oído al principio, sino oírla hasta el final. Aprende a oír la voz no solo al principio, aprende a oír la voz de Dios en el proceso y aprende a oír la voz de Dios hasta el final. Y asegúrate de que es la voz de Dios la que te está hablando, no tu temor, no tu amargura, sino que es el amor de Dios lo que te está hablando. Así que podemos ver aquí que el arroyo se secó, que Elías fue sustentado por un tiempo, pero Dios no dependía tampoco de un arroyo y de unos cuervos para sustentar al profeta Elías. Dios no depende de las circunstancias, pero Él hace que cambien las circunstancias. Aún podemos ver que ese arroyo se secó como resultado de que Elías dio una palabra y una orden de que el cielo se cerrara. Finalmente dejó de llover y como dejó de llover, finalmente el arroyo se secó. Entonces aquí podemos ver que nosotros también podemos participar de las aflicciones que hay en este mundo, como ocurrió con esta pandemia. El Señor Jesús lo declaró, en el mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús nos estaba advirtiendo y nos estaba, por tanto, animando a que a pesar de que en este mundo también podemos sufrir como todo el mundo sufre, sin embargo hay una gran diferencia porque dice, mas confíen, yo he vencido al mundo. Y eso fue lo que pasó con Elías también. Por un tiempo él sufrió las consecuencias de esta sequía, pero Dios estaba ahí con él para hablarle y decirle qué tenía él que hacer para poder caminar en medio de las pruebas. Así que lo que vemos a continuación es que después de que pasaron algunos días y que el arroyo se secó porque no había llovido, nos dice el verso 7, vino otra vez hablando Dios a Elías. Ahí está. Y eso es lo que tenemos que aprender. Vino otra vez Dios hablando a Elías. Dios no se quedó callado. Entonces, si estamos en medio de una circunstancia difícil, Dios no se va a quedar callado. Si tú crees que Dios ya no habla, si tú crees que Dios te ha abandonado, pues eso es lo que tú vas a vivir, porque Jesús nos dijo, de acuerdo a su fe será hecho. Si nosotros no podemos creer que Dios sigue aquí, que Dios sigue, Dios nos va a hablar en medio de la prueba, que Dios nos va a dar indicaciones y órdenes de lo que tenemos que hacer. Si no lo podemos creer, pues nada sucederá. Pero si nosotros ahora tomamos la verdad y entramos en armonía con los planes y propósitos de Dios, nos daremos cuenta que Dios no se va a quedar callado en medio de las pruebas. Tenemos que aprender entonces a identificar la voz de Dios. Muchas veces para Dios es más importante el proceso que el resultado.
Para Dios muchas veces es más importante lo que está ocurriendo mientras las cosas cambian a llevarnos a un cambio y al resultado final. En el proceso nosotros somos perfeccionados. Y eso es lo que podemos ver también aquí en la escritura. Aquí les quiero compartir también en esta otra escritura en Santiago, donde nos dice qué actitud debemos de tener ante las pruebas. Y observa cómo nos lo dice. Déjame mostrarlo porque yo ya me cambié y no te lo estoy mostrando, pero quiero que lo veas aquí conmigo nuevamente. Y nos dice aquí la escritura en Santiago, en el capítulo 1, verso 2, dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales y no falten ustedes cosa alguna. Aquí está. Entonces nos está diciendo que en medio de las pruebas, Dios va a cumplir un propósito, y su propósito es que tengamos la virtud de la paciencia, porque en esa espera, mientras las cosas no cambian, mientras estamos afligidos por las circunstancias, en medio de esa prueba, dice que habrá un resultado y será la paciencia. Dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Así que nos está advirtiendo que lo que va a probar este mundo, lo que va a probar la adversidad es nuestra fe. Nuestra fe es puesta a prueba en este mundo. Esta pandemia ha llevado nuestra fe al límite. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí en adelante tendremos que aprender a vivir por fe, o que necesitamos nosotros crecer en fe y por tanto ser perfeccionados en la fe, como aquí dice, hasta que seamos perfectos. La finalidad es que seamos perfectos y cabales, que estemos completos y que no nos falte nada más para agregar a nuestra fe, que no nos falte nada más. Quiere decir que en las luchas, cuando tenemos duda, incredulidad, no hay problema. Eso también es parte del proceso. Y si por momentos tenemos confusión y tenemos duda, esta es la forma en que Dios nos va a llevar a perfeccionar nuestra fe. Dios no lo puede hacer en un laboratorio, no lo puede hacer en la comodidad, pero a través de las circunstancias Dios nos lleva a la finalidad de la fe que está siendo probada, y es que hará que nuestra fe sea más completa. Crezcamos en fe hasta que nuestra fe está siendo más y más completa. Somos perfeccionados porque esto significa que la fe está siendo completada, que donde nos faltaba fe, Dios trae fe. Por ejemplo, en el caso de Elías, lo podemos ver cuando primero él le habla y le dice que hable y declare y dé la orden para que se cierren los cielos y venga sequía. Entonces tú podrás imaginar que Elías pudo haber tenido conflicto con esa orden y se habrá preguntado: ¿estaré oyendo bien a Dios? ¿Será posible que Dios quiera que sobre el país venga una terrible sequía de 3 años y medio? ¿No estaré yo confundido? Entonces imagínate, ahí eso era un nivel de fe en donde él entiende que sí es de Dios lo que él está oyendo, y entiende que es Dios quien le está dando la orden de que él dé la orden de que los cielos se cierren. Y luego viene otra palabra en donde Dios le dice: ve y escóndete en el arroyo, en la cueva de Querit. Y entonces aquí vemos que la fe se sigue completando. Primero fue la fe para ordenar la sequía. Ahora de ahí Dios lo lleva a la fe para ser sustentado sobrenaturalmente en el arroyo y por cuervos. Y después viene otro proceso en el cual Dios va a completar o perfeccionar su fe al llevarlo después del arroyo a la viuda de Sarepta. Entonces, fíjate, una viuda pobre que estaba en terrible necesidad. Dios no lo llevó a una viuda rica, a una mujer claro que había viudas ricas en Israel. Claro que lo pudo haber llevado a hombres ricos, poderosos, influyentes, pero Dios quiso llevarlo hacia una mujer viuda que estaba a punto de morir de hambre por causa de esta sequía y de esta crisis económica. Entonces ahí vemos otro nivel, cómo la fe se va perfeccionando. Primero de llevarlo a una mujer pobre, una mujer viuda pobre, imagínate. Y luego que la mujer le dice que lo único que le quedaba para morir de hambre era un poco de harina y de aceite. O
sea, wow. Entonces aquí vemos que la fe está siendo perfeccionada y todavía Elías le dice, no tengas temor y haz como te he dicho. Ve y prepara con eso que te queda, lo último que te queda de harina y de aceite, prepara una torta para mí, nada más que esté tostadita de favor, porque me gusta el pan tostado. Y dice, y todavía le dice que vaya y que lo que le queda le dé a él primero. Y después de él, ellos van a comer. Y entonces le dice, y la harina y el aceite no escaseará. Y no escaseó durante esos 3 años y medio. Fue así como Dios sustentó a esta mujer viuda pobre que estaba al borde de morir de hambre. Porque la fe de un hombre llamado Elías fue perfeccionada y completada a través de esta prueba. Así que la fe está siendo probada para producir paciencia. ¿Por qué la paciencia es tan importante? Porque en la paciencia nosotros no estamos viendo cambio. En la paciencia nosotros no estamos viendo el resultado. En la paciencia las cosas siguen igual. Las cosas parece que nunca van a cambiar. En la paciencia nosotros pareciera que no tendremos un final feliz, pero resulta que en la paciencia está Dios. Y en la paciencia Él nos está perfeccionando. Y en la paciencia, en la espera, mientras nada suceda, mientras nada cambia, mientras todo parece igual, mientras la adversidad parece avanzar en contra nuestra, en medio de esa paciencia, nosotros aprendemos a tener seguridad, no en base a lo que vemos, sino en base a lo que Dios nos ha dicho. Y eso es lo que Elías aprendió en esa espera de la paciencia a tener seguridad de que aunque no tenía las cosas, no tenía nada humanamente hablando, sí lo tenía todo espiritualmente. Sí lo tenía todo espiritualmente. Por eso la escritura nos habla ahí en Marcos capítulo 11, en el verso 24 al 26, cuando nos dicen qué consiste esta fe. Cuando nos dicen qué consiste esta fe que viene de Dios, la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Quiero llevarlos aquí, voy a tomar un momento para mostrarlo aquí en Marcos capítulo 11, si tú tienes tu Biblia igual. Ya lo tenía yo aquí, justo ya lo tengo. Y vamos a ver cómo recibir por fe, en qué consiste recibir por fe. Aquí nos lo dice en Marcos. ¿Recuerdan cuando Jesús secó la higuera? Y dice aquí en el verso 21 que Pedro le dijo acordándose que Jesús había maldecido la higuera el día anterior. Porque dice el verso 20, y pasando por la mañana, o sea que ya había transcurrido un día, y que Jesús había llegado la noche y salió de la ciudad, verso 19, y al día siguiente pasaron donde estaba la higuera que Jesús había maldecido. Y aquí podemos entender este principio tan poderoso: la higuera no se secó de inmediato. Y a veces la palabra que Dios nos ha dado no se cumple de inmediato. Y si hemos oído de Dios, pareciera que las cosas no suceden, pero tú puedes aprender de la higuera aquí. Y aquí nos dice que había transcurrido toda la noche y fue hasta el día siguiente. Hubiera sido espectacular que la higuera se secara al momento. Y desde luego que nuestro mayor anhelo sería que Dios respondiera de inmediato. Y muchas veces lo hace. Pero también Él deja que transcurra la noche. Esa es la noche de la prueba. Esa es la noche de la paciencia, en la cual nosotros estamos viendo que nada está sucediendo. Pero dice que pasando por la mañana, aquí en el verso 20, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le respondió: tengan fe en Dios. La versión original dice: tengan la fe de Dios. Si ustedes tienen la fe que Dios tiene, van a poder hacer lo que yo hice. Jesús estaba capacitando a sus discípulos a ser perfeccionados en su fe en medio de la espera, porque no ocurrió todo de inmediato, sino hasta el día siguiente se vio el resultado. Así que viene un nuevo día. Dice la escritura que el lloro durará por la noche, pero por la mañana, dice, vendrá nuevamente la alegría. Así que
Esto nos habla del proceso en el cual, cómo Dios trabaja para perfeccionar nuestra fe. Así que le dijo, aquí le dice Jesús, tengan la fe de Dios, porque de cierto les digo que cualquiera de ustedes, cualquiera, quien sea, que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Así que es tiempo de ordenarle este virus que se ha quitado, porque al principio de esta pandemia no había esa orden. Muchos pastores reconocidos alrededor del mundo oraron en contra de la pandemia y nada sucedió. Y ahí quedó claro que todavía no era el tiempo. No era el tiempo de ordenar al monte que se quitara y echarlo en el mar. Pero ahora yo siento que Dios nos está hablando, que ya es el momento de tomar autoridad en contra de este virus y ordenarle que sea quitado un monte que representa el obstáculo que impide que nosotros sigamos por nuestro camino avanzando. Y esta pandemia ya es un estorbo para la iglesia. Es cierto que nos ha dado la oportunidad de aumentar nuestra influencia en las redes sociales, de desarrollar el ministerio de maneras creativas, pero ya también esta pandemia es un estorbo, es una montaña gigantesca que parece que nada la puede mover, pero dice aquí que si tenemos la fe que Dios tiene, nosotros podemos hablarle a ese monte y ordenarle que se quite y se eche en el mar. Y dice, y no dudar en su corazón, sino que si creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Así que este es el tiempo de entrar en armonía. La forma de entrar en armonía con Dios es, o de vivir en armonía con Dios, es entrando en armonía con el amor de Dios. Así que la escritura nos dice, por tanto, ahí en la primera de Juan capítulo 4, verso 17, 18. Primera de Juan 4, 17, 18 dice que en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Así que si nosotros estamos viviendo en el amor de Dios, no habrá temor por causa de estas circunstancias. En el amor de Dios estaremos en armonía con Dios. Si nosotros nos sentimos amados, nos sentimos bajo su protección sobrenatural, si nosotros nos rendimos y decidimos, dejamos que Dios decida hasta cuándo vamos a vivir en este mundo, Él es el que dirá la última palabra. No tengas temor de la muerte. Dile a Dios, Señor, tú decide mi vida. Tú decidirás hasta cuándo yo voy a estar aquí. Y esa es la realidad para nosotros los que conocemos a Dios. Esa es la verdad para nosotros, que no vamos a estar aquí hasta que Dios lo diga y Él dirá siempre la última palabra. Hay que confiar en el amor de Dios. Y Él sabe que el plan que tiene para nosotros y es personal. Y él determinará cuánto tiempo yo estaré aquí en lo personal y estarás tú. Así que Jesús está diciendo, lo pueden ver aquí, si tú no dudas, pero si tú crees que será hecho lo que dices, lo que digas será hecho. ¿Quién le dijo a Jesús que le ordenara a la higuera secarse? Lo oyó del Padre. Jesús le dijo, yo todo lo que hago es lo que le veo hacer al Padre. Mi Padre y yo uno somos. Jesús había oído al Padre decirle que le hablara a la higuera y la secara. De ahí fue donde vino la inspiración que Jesús recibió. Así que, por tanto, Jesús estaba oyendo al Padre. Y ahora Jesús está diciendo, si tú oyes mi voz, si tú oyes la voz de Dios, y Dios te está diciendo que le ordenes a ese monte que se quite y no dudas, sino que crees que será hecho lo que dices, lo que digas será hecho. Si lo que hemos oído de Dios nos hace hablar, entonces sucederá, aunque pase toda la noche y hasta el otro día venga un resultado, viene un nuevo día para nosotros donde veremos este cumplimiento profético, donde si estamos oyendo la voluntad de Dios para nuestra vida, si estamos viviendo en armonía con Dios, sintiéndonos amados por Dios, sintiéndonos sus hijos amados, entonces en verdad sucederá lo que Dios ha dicho. Verso 24, por tanto les digo que todo lo que pidan orando, aquí lo puedes ver. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo han recibido y les vendrá. Ahí está. Por tanto, todo lo que ustedes pidan. Así que les digo, todo lo que ustedes pidan cuando oran, crean que ya lo han recibido y entonces vendrá. Ah, qué maravilloso. Jesús dijo, el que pide recibe, el que busca halla, al que toque se le abrirá. Entonces tenemos que oír la respuesta de Dios.
Y la respuesta de Dios dice que siempre sí y amén a sus promesas por causa de Cristo Jesús. Así que tenemos que oír ese rema de Dios, esa palabra que le está hablando hoy a nuestra vida. Y entonces dice que si nosotros pedimos al orar y creemos que lo hemos recibido y que el que pide recibe, entonces vendrá. Así que primero tenemos que aprender a recibir por fe. Y recibir por fe es que ya algo me pertenece, aunque no haya cambio en la situación, aunque yo no lo vea en mis manos, aunque yo no lo pueda percibir a través de mis sentidos. Tenemos que aprender a desarrollar esta habilidad de oír que Dios nos ha respondido y él, por tanto, ha dado respuesta a lo que nosotros hemos pedido en el nombre de Jesús. Porque Jesús dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan ahora en mi nombre para que su gozo esté completo, su alegría sea entera. Así que entonces, la clave está primero en recibir y entonces vendrá, se manifestará entonces como respuesta a lo que nosotros hemos pedido al Señor. Así que tenemos que, por tanto, la clave es vivir en el amor de Dios. Vivir sin temor nos hará vivir en armonía y por tanto entonces nosotros podremos, en medio de las pruebas, estar seguros y confiados del cuidado que Dios tiene de nosotros y que Dios tiene un propósito y es llevarnos a empoderarnos como su iglesia, viviendo en una fe poderosa, en una fe sobrenatural. Él nos va a empoderar para que a través de nosotros Él se siga manifestando este mundo, trayendo salvación. Así que es tiempo todavía de tomar oportunidad para orar por las personas que están enfermas por este virus. Y aquí quiero orar por tus familiares, tus amigos. Si tú estás aún mismo enfermo, si tú sabes de una situación grave que esté pasando a alguien, Dios es poderoso y hoy podemos ordenar al monte que sea removido. Así que bendito Padre y Dios Todopoderoso, queremos darte gracias en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús venimos clamando, sabiendo que los cielos están abiertos para nosotros. Señor, en esta noche estamos clamando para que tú nos llenes de tu presencia, de tu Espíritu Santo, y de esta manera, Señor, podamos vivir en armonía. Señor, viviendo amados por ti, sabiendo que somos amados por ti, Señor, en medio de las pruebas. Sabemos que tú, Señor, eres fiel. Sabemos que en medio de las pruebas tú no fallas, que en medio de las pruebas tú no nos abandonas, pero en medio de las pruebas tú tienes un propósito para nosotros. Y a través de nosotros te quieres manifestar a las personas que están alrededor nuestro. Así que en el nombre de Jesús, Señor, ordenamos ahora en tu nombre sanidad y milagros para esta audiencia, para toda persona que pueda llegar esta transmisión en vivo y a través de nuestro canal Vive Sin Límites TV. Señor, declaramos tu sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos que el poder de Dios está tocándote en estos momentos. Si tú has sido contagiado por este virus, no tengas temor, no tengas temor, pero ríndete hoy al Señor y quiero orar para que tú abras tu corazón y tengas la seguridad de que Dios te ha perdonado y tienes vida eterna en su nombre. Di esto conmigo, en el nombre de Jesús, Señor, yo abro mi corazón a ti ahora, reconozco que te necesito, Señor, pongo mi confianza en tu sacrificio, en tu muerte, Señor, en esa cruz, y yo ahora acepto que tú me has perdonado por causa de este sacrificio, y yo, Señor, recibo ahora el regalo de vida eterna que tú tienes para mí. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Ahora, Señor, gracias porque tú estás abrazando a cualquier persona que haya hecho esta confesión, Señor, creyendo que tú eres en verdad Dios y que tú nos has salvado y que tú nos has dado una nueva vida. Yo estoy declarando ahora que tú abrazas a cada persona en este tiempo, que tú le abrazas, que tu amor se derrama
en su corazón, en tu corazón. Y yo declaro en el nombre de Jesús sanidad y milagros para ti. Declaro, Señor, ahora que ese virus no tiene poder, que tu nombre está sobre el nombre de este coronavirus, Señor, y que tu nombre tiene poder y autoridad. Y ordeno sanidad en estos momentos, que los síntomas cesen ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Ordeno que sea quitado el dolor de cabeza, cuerpo cortado. Ordeno ahora los pulmones ser revitalizados. Ordeno un milagro creativo en los pulmones, haciendo vivir los pulmones, sanando toda lesión provocada por este virus en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ordeno sanidad y milagros de cualquier trastorno. En el nombre de Jesús ordeno milagro creativo, milagros creativos ahora mismo. Y declaro, Señor, una manifestación sobrenatural en la vida y la familia de cada persona aquí representada. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de las circunstancias. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en el nombre precioso de Cristo Jesús, viviendo en armonía con Dios en medio de las pruebas. Te invito para que nos acompañes en nuestra próxima transmisión aquí en Reconecta Live, cada noche de miércoles a las 8 en punto. Aquí te esperamos. Les amamos y Dios te bendiga.